La devastación de Roma. San Agustín. Los que murmuran contra Dios por la devastación de Roma. 1. El ejemplo de Daniel al confesar sus pecados. Reflexionemos sobre la primera lección del santo profeta Daniel, cuando hemos escuchado que oraba, y hemos admirado con asombro que confesaba no solo los pecados de su pueblo, sino también los suyos propios. Después de esa oración, cuyas palabras, por cierto, indicaban que no solo es un intercesor, sino también un confesor, después de esa oración, dice, aún estaba orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo al Señor mi Dios. ¿Quién va a creerse sin pecado, cuando Daniel confiesa sus propios pecados? A los orgullosos se les dice por el profeta Ezequiel, ¿acaso eres tú más sabio que Daniel? Así como entre aquellos tres santos varones, en los cuales Dios simbolizaba las tres clases de hombres que va a liberar, cuando llegue a sobrevenir al género humano la gran tribulación, ha contado también a este Daniel, ha dicho igualmente que nadie será liberado de ella sino Noé, Daniel y Job. Y es evidente que en estos tres nombres Dios simboliza, como he dicho, tres clases de hombres. En efecto, aquellos tres personajes ya murieron, sus espíritus están en Dios, y sus cuerpos desaparecieron en la tierra, y aguardan la resurrección y la colocación a la derecha, sin temer tribulación alguna en este mundo de la que deseen ser liberados. ¿Cómo entonces van a ser liberados de aquella tribulación Noé, Daniel y Job? Cuando Ezequiel decía eso, tal vez vivía solamente Daniel, porque Noé y Job habían muerto ya hacía tiempo, y con el sueño de la muerte fueron puestos junto a sus padres. ¿Cómo entonces podían ser liberados de la inminente tribulación los que ya hacía tanto tiempo que estaban liberados de la carne? Pero es que en Noé están simbolizados los buenos pastores, que rigen y gobiernan la iglesia como Noé en el diluvio gobernaba el arca. En Daniel están simbolizados todos los que practican la santa continencia, y en Job los casados que viven la justicia y la santidad. En efecto, Dios libera a estas tres clases de hombres de aquella tribulación. Sin embargo, cuán ensalzado es Daniel aparece de eso que ha merecido ser nombrado como uno de los tres, y, sin embargo, él confiesa sus pecados. Habiendo confesado Daniel sus pecados, qué soberbia no se estremece, qué presunción no se abate, qué arrogancia y temeridad no se aplana. ¿Quién va a gloriarse de que su corazón es casto o quién se vanagloriará de que está limpio de pecado? ¿Por qué Dios no ha perdonado a Roma por los justos? 2. Se extrañan los hombres, y ojalá que se extrañaran en tal alto grado que además no blasfemaran, cuando Dios castiga al género humano y lo acosa piadosamente con flagelos de castigo, ejercitando, antes del juicio, la disciplina, frecuentemente, sin seleccionar al que castiga, como no queriendo descubrir al culpable. Efectivamente, flagela al mismo tiempo a justos e injustos, pero ¿quién es justo, si Daniel confiesa los propios pecados? 2. Hace unos días hemos leído el libro del Génesis, que, yo creo, nos ha tenido muy atentos, cuando Abraham suplica al Señor que, si encuentran la ciudad 50 justos, perdone a la ciudad por ellos, o va a perder a toda la ciudad con ellos. Y el Señor le contesta que, si encuentran la ciudad 50 justos, va a perdonar a la ciudad. Abraham sigue suplicando, y pregunta que si faltan 5, y son 45 justos, que la perdone lo mismo. Dios le responde que él la perdona también por 45. ¿Por qué el castigo? Y Abraham, suplicando, va rebajando gradualmente desde ese número hasta 10, y pide al Señor que, si encontrare a 10 justos en la ciudad, va a perderlos con los demás malos, aunque sean innumerables, o, más bien, ¿va a perdonar a toda la ciudad por los 10 justos? Dios le responde que aun entonces no va a perder a toda la ciudad por los 10 justos. Ante esto, ¿qué es lo que decimos nosotros, hermanos? Porque nos llega a nosotros una polémica muy violenta y rabiosa de parte de los hombres que atacan a nuestras escrituras impíamente, no de los que las estudian con piedad y preguntan sobre todo a propósito de la reciente devastación de Roma. ¿Es que no había en Roma 50 justos? Entre tantos fieles, tantos consagrados, tantos continentes, tan numerosos siervos y siervas de Dios, no han podido contarse ni 50 justos, ni 40, ni 30, ni 20, incluso ni 10. Si eso es inadmisible, ¿por qué Dios no ha perdonado a la ciudad por 50, y aún hasta por 10 justos? La Escritura no engaña cuando el hombre no se engaña a sí mismo. Cuando se habla de la justicia, Dios responde sobre la justicia, Él busca a los justos según la norma divina, no según la norma humana. Y a bote pronto respondo yo, o Dios halló allí tantos justos y perdonó a la ciudad, o si no perdonó a la ciudad es que no encontró a los justos. Pero se me responde, está claro que Dios no perdonó a la ciudad.
Yo respondo, para mí no está claro. Porque allí no ha sido arruinada la ciudad, como lo fue en Sodoma. De Sodoma, en efecto, se trataba cuando Abraham suplicó a Dios. Y Dios le contestó, no perderé a la ciudad. No dijo, no voy a castigar a la ciudad. No perdonó a Sodoma, perdió a Sodoma. Sodoma fue completamente consumida por el fuego, porque no la reservó para el juicio, sino que ejercitó en ella lo que reservó en otros malos para el juicio. En suma, ninguno se salvó de Sodoma, no quedó ni rastro de hombres, de animales, de casas, todo completamente lo devoró el fuego. Así es como Dios perdió a la ciudad. En cambio, de la ciudad de Roma cuántos salieron y volverán, cuántos se quedaron y se han librado, cuántos ni siquiera pudieron ser tocados en los lugares santos. Pero replican, muchos fueron llevados cautivos. Eso también lo fue Daniel, no para juicio suyo, sino para consuelo de los demás. Con todo, insisten, muchos fueron muertos. Eso también lo fueron tantos profetas justos, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, eso también lo fueron tantos apóstoles, y el mismo Señor de los profetas y de los apóstoles, pero porfían, es que muchos han sido torturados con tormentos tan atroces como variados. ¿Hemos pensado si alguno de ellos ha sufrido tanto como Job? 3. La devastación de Roma. Nos han anunciado cosas horrendas. Exterminios, incendios, saqueos, asesinatos, torturas de los hombres. Ciertamente que hemos oído muchos relatos escalofriantes, hemos gemido sobre todas las desgracias, con frecuencia hemos derramado lágrimas, sin apenas tener consuelo. Sí, no lo desmiento, no niego que hemos oído enormes males, que se han cometido atrocidades en la Gran Roma. Comparación sobre la devastación de Roma y los males de Job. 3. No obstante y que vuestra caridad, hermanos míos, ponga mucha atención a lo que digo, hemos escuchado en el libro del santo Job que, habiendo perdido la hacienda y los hijos, no pudo conservar sana ni la propia carne, que únicamente le había quedado, sino que, cubierto de heridas graves de la cabeza a los pies, estaba echado en un estercolero, pudriéndose con úlceras, manando pus, lleno de gusanos y atormentado con los dolores más atroces. Si a nosotros nos anuncian que la ciudad entera está postrada, que la ciudad entera, repito, está abatida por una herida de muerte, sin que quede ni uno vivo, y, en ese estado todos vivos se van pudriendo entre gusanos, como se han podrido los muertos, ¿sería más penoso esto o esa guerra tan atroz? Yo creo que la espada se ensañaría en la carne humana menos cruelmente que los gusanos, que la sangre saldría de las heridas más soportablemente que si la podre gotease de la purulencia. Ves un cadáver que se corrompe y te estremeces, pero como no está el alma, es menor el sufrimiento. En cambio, en Job estaba bien presente el alma que lo sentía, prisionera para que no huyese, estimulando para que sufriese, mortificando para que blasfemase. Y Job resistió la tribulación, y le fue contado en gran justicia. Que nadie se fije en lo que sufre, sino en lo que hace. Hombre, lo que tú padeces no está en tu poder, en cambio, tu voluntad es culpable o inocente en lo que tú haces. Job sufría, y su mujer, la única que quedaba, estaba allí plantada, no para consolarlo, sino para tentarlo, no para traerle la medicina, sino para sugerirle una blasfemia, maldice a Dios, le dice, y muérete. Ved cómo morir era para él un beneficio, y ese beneficio nadie se lo daba. Más aún, en todo eso que aquella alma santa soportaba, era ejercitada su paciencia, probada su fe, confundida su mujer y vencido el diablo. Espectáculo maravilloso, que hasta en la podredumbre hedionda resplandece la hermosura de la virtud. El enemigo lo tiene desolado interiormente, la mujer enemiga, descaradamente, le aconseja el mal, como aliado del diablo, y no del marido, ella de nuevo Eva, pero él no el viejo Adán, maldice a Dios, le dice, y muérete. Arrancarle con la blasfemia lo que no puede conseguir con las súplicas. Has hablado, responde como una mujer necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Dios es un padre, va a ser amado cuando acaricia, y despreciado cuando corrige. ¿No es el padre tanto cuando promete la vida como cuando impone la disciplina? ¿Es que se te ha olvidado lo de, hijo mío, cuando te acerques al servicio de Dios, mantente firme en la justicia y el temor, y prepara tu alma para la prueba? Acepta todo lo que te sucediere, y aguanta en el dolor, y ten paciencia en tu humillación, porque el oro y la plata se acrisolan en el fuego, y los hombres que Dios acepta, en el horno de la humillación. Te has olvidado de, porque el Señor corrige al que ama, y azota a todo el que reconoce por hijo.
Los sufrimientos temporales comparados con los del infierno. 4. Piensa en todos los sufrimientos, abarca con tu espíritu todas las penas humanas en esta vida, compáralos con el infierno, y es insignificante todo lo que piensas. Aquí todo es temporal, allí es eterno tanto el que hace sufrir como el que sufre. ¿Acaso sufren todavía los que sufrieron en ese tiempo en que Roma fue devastada? En cambio, aquel rico todavía está sufriendo en los infiernos. Se abrasó, se abrasa y se abrasará, vivirá hasta el juicio, recibirá la carne, no para beneficio suyo, sino para castigo. Temamos las penas eternas, si tememos a Dios. Todo cuanto aquí hubiere padecido el hombre, si se corrige, es conversión, si ni por esa se corrige, es doble la condena, porque aquí también espía las penas temporales, y allí experimentará las eternas. Digo a vuestra caridad, hermanos, nosotros alabamos a los mártires ciertamente santos, glorificamos y admiramos a los mártires, y, si podemos, los imitamos. Grande es seguramente la gloria de los mártires, pero ignoro si fue menor la gloria del santo Job. Es verdad que no se le decía, quema incienso a los ídolos, sacrifica a los dioses falsos, niega a Cristo, se le decía, maldice a Dios. Tampoco se le sugería para que lo entendiese, si blasfemas, toda la podredumbre desaparecerá, y te volverá la salud, sino, si blasfemas, le decía aquella necia y estúpida mujer, morirás, y, muriendo, no tendrás ya que sufrir. Como si a un blasfemo que muere no le viniese el sufrimiento eterno. Aquella mujer insensata se horrorizaba de la podredumbre actual, sin pensar lo más mínimo en el fuego eterno. Él, en cambio, soportaba el mal presente para no caer en el mal futuro. Guardaba su corazón de todo mal pensamiento y su lengua de la blasfemia, conservaba su alma inocente en medio de la corrupción de su cuerpo. Él veía que se le reservaba para el futuro, y por eso soportaba con paciencia lo que padecía. Así, con este ejemplo, todo cristiano, cuando sufre alguna enfermedad del cuerpo, que piense en el infierno, y vea que leve es cuanto padece. Que no murmure contra Dios, que no diga, Dios mío, ¿qué es lo que te he hecho? ¿Por qué padezco esto? Que él diga lo que dijo el mismo Job, aunque era un santo, has escrutado todos mis pecados y los has sellado como en un saco. No se atrevió a declararse inocente, sin pecado, él, que padecía no para ser castigado, sino para ser probado. Que todo el que sufre imite su lenguaje.